Tardes. Buenas tardes, Lick. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, tranquilo. Aquí con este clima medio raro, pero bien. Ok. Ok. Vamos a ir iniciando la clase el día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de la personalidad. Un segundito. Ok. Mientras tanto, se me había escapado hacerles un comentario. Estaba viendo ayer en mi planificación que no le subí, perdón, hay una actividad que no se completó. A mí en lo particular se me escapó recordarles que es acerca del foro 2. ¿Ok? ¿Recuerdan la actividad que nosotros hicimos con el foro 1? ¿No? Que pues hay una pregunta, ustedes responden a esa pregunta y posteriormente pues ustedes una pregunta bastante sencilla. Y a mí, en lo particular, se me escapó por completo. Entonces, voy a volver a habilitarlo desde hoy hasta el fin de semana para que ustedes lo puedan completar esa tarea. ¿Copiado? Quisiera una respuesta ya sea verbal o por lo menos por el chat. Sí, Lick. Sí. Sí, Lick. Gracias. Y antes que se me olvide, lo voy a corregir. Ayer estaba revisando eso para ir cuadrando ya sus notas. Y yo dije, claro que esta actividad está en blanco. Y yo, pero bueno, son cosas que pasan. Ok, va a abrir hoy. Perdón, estaba viendo por ahí, hay 16 réplicas. Y nada más lo voy a abrir viernes 29. Recién lo llenaron la semana pasada. Entonces lo voy a ampliar hasta el viernes 5. ¿Ok? Porque hay algunos por ahí que se quedaron sin contestar. Y como les digo, a mí en lo particular se me olvidó hacerles el recordatorio. Perdón. Sí, porque... ...5 de agosto y listo. Ya está corregido. ¿Okay? Ustedes entonces puedan hacer ahí su comentario. Ok. Continuemos entonces a hablar acerca del siguiente tema que es personalidad. Para dar inicio al tema de personalidad, vamos a compartir pantalla. Lick, quiero hacer una pregunta, pero no sé. Hablamos al final. Ahorita es sobre mañana. Es obligatorio ir. He estado enferma y ayer fui donde el doctor me dijo, le dije que ir a la U, entonces no era conveniente porque estaba en unos desmayos y que
en cualquier momento vuelva a verme. Y entonces por eso Miren, quiero que me entiendan con algo. O sea, hay varios que me han hecho comentarios de ese tipo. Miren, no es obligatorio, yo no voy a pasar lista mañana. Se puede venir, puede no venir. Yo no tengo ningún problema. Y usted va a ver su nota en el campus, pero no va a poder revisar, o sea, su examen como tal. ¿Sí me entienden? O sea, la nota la va a tener, pero revisión como tal, no. Por eso lo estoy haciendo mañana. Pero no es obligatorio. ¿Estamos? Sí, Ok. Vamos a iniciar entonces haciendo la presentación. Perfecto. Sí. Ok. Solo confirme que están viendo ya pantalla completa. Díganme, es una locura este clima. Vine en medio de un super sol y ahorita está cayendo una tormenta aquí en la universidad. Bueno, ¿para qué les cuento? Ok. ¿Hoy sí están viendo pantalla completa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están viendo pantalla completa? sí. Gracias. Ok, vamos apagando cámara entonces si quieren ya. Y quiero iniciar haciendo una pregunta general y si no, pues voy a optar por la misma actividad de siempre, que pregunto de manera personal. ¿Qué entienden ustedes por personalidad? Me gustaría leer por lo menos al chat a Daniela Orellana, a Keren Espinal, a Leslie Alvarado, a Luis Jair y Mailing, por lo menos esos cuatro. A ver, mejor hagan su micrófono, los cuatro que mencioné. Que exoneran dichos pagos deben ser Leslie. promulgados por ley o decreto. Sí, para mí es la forma de ser de una persona. No sé. La forma de ser, muy bien. Gracias, Leslie. Luis. también como el Keren, modo en que está Keren y Mailing, las dos. Keren, adelante. Pues para mí es como, se podría decir igual como es la compañía, la forma de ser, pues el que una persona sea alegre o solo sea amargada o así. Ok. es Mailing. como la forma que comporta a una persona. ¿Cómo se comporta? Por ejemplo, comportamiento bien marcado, así, si una persona seria, entonces creo que es como algo marcado. Ok. Perfecto. Gracias, Mailing. Luis. Luis. Bueno, pareciera que Luis no está. Ok. Hasta cierto punto tienen sentido todas las expresiones que ustedes acaban de hacer. Porque la personalidad es algo no solamente desde el punto de vista que podemos observar, sino también desde lo que no podemos observar.
como bien acaban de comentar. No solamente es cómo nos comportamos, ¿verdad? O cómo somos, sino también cómo nosotros somos ante otras personas. Qué información transmitimos hacia el exterior. Y algo interesante es que vamos a hacer la revisión de varios teóricos, ¿okay? Para hablar acerca de personalidad. Y yo en lo particular podría darles cientos de definiciones de personalidad. Hay unos que hablan de rasgos, hay unos que hablan de tipos de personalidad, hay otros que hablan acerca de que la personalidad es duradera a través del tiempo, hay otros que dicen que no, que es cambiante y se va ajustando a las necesidades del individuo. La verdad que cada autor tiene su propia experiencia en cuanto a esta situación. Pero casi todos coinciden al menos en que la personalidad es un patrón. ¿Y a qué entendemos por patrón para ustedes? Porque quiero desglosar este concepto bien, muy bien. ¿Qué entienden ustedes por patrón? Vamos a ver con el patrón del mal. ¿No? Como conductas Algo repetidas, Conductas repetidas. ¿Qué más? No logré ver quién más abrió un micrófono por ahí. ¿Hola? Ok, patrón. Vean, un patrón es algo que generalmente, ¿sí? Persiste a través del tiempo. Eso quiere decir que es un patrón, sobre todo, bajo la idea que es algo único, que es irrepetible, que solo usted es así. ¿Ok? ¿Y qué hace único a ese patrón? Pues todo lo que hemos hablado. Todo lo que tiene que ver con con sus pensamientos, sus emociones, las conductas, cómo se comporta, qué piensa, entre otras cosas. Y hay algunos autores que plantean que este patrón va a persistir a través del tiempo y que va a mostrar solo algunas ligeras adaptaciones. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes se consideran alegres? Que dentro de su personalidad, un rasgo de la alegría. Margie, pero usted es alegre todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Ernesto, Meili. Hasta en un velorio. No. Ah, ven. Ahí es donde hablo acerca de la adaptación a distintas situaciones. O por ejemplo, no vi quién, Ernesto creo que levantó la mano por ahí. Ernesto, ¿está por ahí? Sí, Lick. Ok, usted se considera alegre. ¿Por qué se considera alegre? ¿Qué le dice usted que es alegre? Porque creo que tengo siempre, bueno, trato de tener una buena actitud ante cualquier cosa, entonces por lo general también es que me rodeo de gente que es bastante cascarrabias, por decirlo así, entonces soy como el más alegre y a veces en situaciones que son como de estrés y cosas así, como que no me estreso yo y siempre trato de mantener la alegría dentro de... Ok, o sea que digamos que usted está muy asociado con la forma en la que usted sonríe, digamos, en cómo se muestra ante otras personas, ¿cierto? Correcto. Ahora viene la pregunta, ¿usted anda sonriendo todo el tiempo? También depende de la situación, ¿verdad? Pero Exactamente. por lo general trato de andar así. Exactamente, y a ese punto es el que yo quiero llegar, que nosotros generalmente pensamos
en que nuestro cuerpo, ¿verdad? Y en que la personalidad es algo que no cambia y es algo que constantemente, ¿verdad? Nosotros nos enfrentamos ante este tipo de situaciones y que no cambiamos. Y no es cierto. Eso está muy lejos de ser cierto. Porque como individuos, nosotros debemos de entender que hay ciertos contextos a los cuales nos tenemos que regir. Les decía, bueno, pero usted no está riéndose todo el tiempo. Usted no está alegre en un velorio. Y eso es algo que es muy particular de la personalidad, que nosotros vamos a tener aspectos muy particulares del individuo, pero que a su vez, pues obviamente la situación alrededor no nos permite poder adaptarnos a distintas situaciones. ¿Vamos bien? Sí, Sí, Liz. Perfecto. Gracias. Entonces, empecemos a hablar acerca de una de las teorías que son una de las teorías más importantes en el abordaje de la personalidad. Y estas son conocidas como teorías psicodinámicas. Algo importante es que generalmente se tiende a confundir la psicodinamia y no siempre las personas son capaces de poder definirla. Pero vamos a entender por psicodinamia, ¿va? El conjunto de todas las habilidades personales de un individuo. ¿Ok? Como por ejemplo, vamos a ver más adelante, cómo se forma la personalidad, qué hace único a la persona, por qué se comporta de X o Y. Y esto es muy, muy interesante cuando nosotros lo vayamos observando. Ahora, todas las teorías psicodinámicas consideran que la conducta es el resultado de la dinámica. Y de nuevo, ¿a qué nos referimos con dinámica? Con algo cambiante, algo que no es estático, algo que no es, por decirle, ¿cuál es la palabra que buscamos? Que es inamovible, y no es así. Realmente, cada elemento va muy relacionado con respecto a la forma en la que cambia constantemente. Y generalmente estos procesos ocurren fuera de la conciencia. ¿Recuerdan que hablábamos acerca de la conciencia? ¿Qué es lo que nosotros nos damos cuenta? Así que esto es lo que nosotros hablamos acerca de la conciencia. Vamos a ver que existen en la teoría psicodinámica tres estructuras distintas que son conocidas como la conciencia, el inconsciente y el preconsciente. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Avancemos entonces a hablar acerca del primer autor y si ustedes me preguntan, el autor más famoso, creo yo, que puede existir en el mundo de la psicología, que es Sigmund Freud. Y Sigmund Freud planteaba que existen tres estructuras a nivel de conciencia y cada estructura también corresponde, cada estructura de conciencia corresponde a un pedacito, por así decirlo, de la personalidad. Y hace la comparación con un iceberg. ¿Cuál es? Yo nunca he visto un iceberg, pero, y no sé si alguno de ustedes habrá tenido la oportunidad, pero la pregunta es, ¿cuál es la concepción que todo el mundo habla acerca de los icebergs? ¿Qué es lo que todo el mundo, por lo menos en la, ¿cómo se llama? En la película de Titanic, por lo menos se vieron? ¿Alguien? ¿Qué opinamos? Solo Bueno, por lo que, bueno, por lo de la película es que es más grande de lo que se ve por fuera. muy bien.
Eso quiere decir de que generalmente la mayor parte del cuerpo está por debajo del nivel del mar. ¿Cierto? Y esta es la perfecta explicación que toma Freud, ¿verdad? Y la teoría psicodinámica para poder tratar de explicar esto, que es cómo la persona entonces va a formar parte de esta estructura. En primer lugar, debemos de entender, vamos a ir por partes, que la estructura que se ve, eso quiere decir que está como a la vista de todo el mundo, es la conciencia, que es como el punto blanco en la parte superior que ustedes observan. La conciencia es lo que todas las personas ven, lo que los individuos son capaces de entender acerca de cada persona. Luego tenemos lo que nosotros, cuando ustedes observan, cuando van al mar, por ejemplo, no sé si se han percatado que en cada una de las áreas hay un lugar, se lo voy a mostrar, ¿no? Por ejemplo. Sí. Azul. Sí, imaginemos que esto es el mar, ¿no? Esto es el mar. Y hay una zona en café de la costa, ¿sí? Que constantemente se ve cuando el mar entra en contacto con él. Pero eventualmente, la marea se va hacia atrás y entonces muestra, ¿sí? Algunas estructuras. Y muestra entonces cuando la marea está más baja y muestra algunas estructuras aquí del plano café, de la pared o de lo que sea que estemos hablando que antes no se podía ver. ¿Sí me entienden? Cuando hablo de esto. Y eso es conocido como el preconsciente. Regreso a la presentación. En el caso del preconsciente, quiero que observen por acá, el preconsciente es esta estructura que, como ustedes pueden observar, no es completamente blanca, ¿sí? Sino que a veces le da el agua y a veces no. ¿Okay? Estoy tratando de hacer la comparación. Y luego tenemos en la parte más baja, por debajo del nivel del mar, la parte del iceberg que nosotros no podemos observar, que esto es conocido como el inconsciente. Para cada una de las estructuras corresponde también una estructura de personalidad. Para el lado del consciente es todo lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Que tenemos conciencia. Por ejemplo, yo les pregunté, ¿quiénes son felices? ¿Quiénes son alegres? Alguien más podría decirle quién es enojado, o quién es triste, o quién es X o Y. Y hay algunas personas que podrían darse cuenta fácilmente. Y ese tipo de características son las que nosotros comprendemos que forman parte de la conciencia. ¿Ok? Adicionalmente a esto, tenemos la siguiente estructura, que es el preconsciente. El preconsciente es aquel material que se puede recordar con facilidad, pero no es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, si yo vengo y le pregunto, ¿usted recuerda cómo se llamaba su maestra de primaria que le caía súper bien? Sí. O algún amiguito en el que no piense mucho, pero que si usted... Sí, recuerdo. ¿Sí? ¿Y qué tan fácil fue? Muy fácil. Muy fácil, ¿no? O sea,
Es algo que yo recuerdo, que para mí no me causa tanta dificultad y además de eso, pues lo puedo recordar con facilidad. Esto es algo que es conocido que forma parte del preconsciente. Aquellos elementos que nosotros podemos recordar, que quizás nosotros no estamos tan, ¿cómo puedo decir? Tan familiarizados con esto, pero que podemos recordarlo con facilidad. Y la última parte, la parte del iceberg, la parte que nosotros no podemos observar, la parte que nosotros se nos dificulta mucho poder recordar, es el inconsciente. Y el inconsciente hace referencia a todo aquello que está por debajo de la conciencia. Aquello en lo cual nosotros no podemos recordar y que no podemos tener acceso directo a la información. Solamente se puede obtener esta información a través de distintas formas de psicoterapia, como los sueños, hipnosis o entrar en trance para cambiar, ¿verdad?, algunas estructuras. Y eso es algo, ¿verdad?, que muestra entonces nuestro autor. Hasta aquí se entiende los 3 niveles de conciencia para poder avanzar a las estructuras de personalidad como tal. Sí. ¿Está Sí, bien? licenciado. Muy bien. Ahora avancemos a las 3 estructuras que ustedes observan por acá, que son el yo, el yo, el super yo y el ello. El yo es aquello que nosotros podemos observar directamente, lo que decíamos, ¿no? Lo que yo sé que soy. Y sobre todo, que nosotros entendemos que somos, como realmente nosotros somos. Y esto es conocido como el sí mismo. Y este sí mismo es conocido, ¿verdad?, porque está regido por el principio de la realidad. Eso quiere decir, el yo es como un termorregulador, por así decirlo, que nosotros vamos a cambiar con respecto al individuo. Quiere decir que la persona trata de ser como es, basado en lo que él considera que es. No sé si me entendieron. Porque en muchas ocasiones pasa que las personas no están o piensan que quizás alguna persona es como es y no lo sabe, y hasta cierto punto pues sí tienen cierto sentido, pero al menos en el principio de la realidad nosotros debemos de entender que sí es importante que nosotros comprendamos que la persona, ¿verdad?, es consciente de muchas de las condiciones de cómo es él. La segunda estructura es el super yo. El super yo es aquella estructura que es como un guardián moral. ¿Se han fijado que ustedes cuando ustedes están a punto de hacer algo, vienen y hay una vocecita en su cabeza que les dice, eso que vas a hacer no es correcto? ¿Ha pasado a alguien? Estoy seguro que todo nos ha pasado. Sí. ¿Sí? O que, por ejemplo, usted viene, ¿recuerdan esta típica escena de muñecos en las que uno de los personajes está a punto de tomar una decisión y tiene un diablito de un lado y tiene un angelito del otro? Sí. El super yo funciona como ese angelito, como esa persona que cómo debería de comportarse. Y por eso es conocido como el yo ideal. ¿Por qué el yo ideal?
todos tenemos aspiraciones de cómo queremos ser en el futuro. Eso es algo que ya hemos hablado. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la persona, por ejemplo, acerca de sus metas, acerca de muchos de sus compromisos, de algunas cosas que quiere hacer. Y cada uno de nosotros está asociado, obviamente, con la forma en la que cada uno de nosotros va a ir cambiando, ¿no? Pero dentro de esos mismos cambios, también nos vamos a encontrar con individuos que hay ciertos registros o ciertas cosas que son reguladas porque la persona pues considera que no son correctas. Y eso le corresponde al super yo. El super yo es ese guardián moral y se basa en el yo ideal porque siempre va a tratar de perseguir esa forma ideal de comportarse. ¿Estamos bien? Pasemos a la última, entonces a la última estructura, que es el ello. El ello es, si volvemos a la analogía del diablito con el angelito, vamos a encontrarnos con que la persona, ¿sí? Va a trabajar y ¿cómo puedo decir? Ese diablito que nosotros tenemos en la anécdota, que estaba hablando, va a estar asociado o va a estar regulado por el ello. El ello es entonces aquella estructura que se va a regir principalmente por los principios del placer. Por ejemplo, ¿les ha pasado que cuando ustedes están en algo, cuando ustedes están a punto de tomar una decisión y hay algunas necesidades que no han sido cubiertas completamente, como por ejemplo, usted viene y va a tomar una decisión, pero tiene hambre? Quizás la decisión que usted va a tomar va a estar más enmarcada en cubrir esa necesidad primaria antes de lo que es correcto. Porque esa es la función del ello. El ello entonces va a trabajar, va a generar, va a cambiar la forma y sobre todo se va a enfocar en poder cumplir sus propias necesidades antes de pensar en el yo ideal. Por eso las estructuras, el ello y el super yo van a estar en constante conflicto. Y el yo, que es el principio, que está basado en el principio de la realidad, va a ser como esa balanza, como ese espacio que nos va a brindar ese equilibrio. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió? Las tres estructuras de la personalidad y los tres estados de conciencia. Sí. ¿Qué opinas sobre eso? Que es algo que practicamos siempre que vamos a tomar una decisión. O sea, siempre pensamos en lo que puede suceder, en lo que está bien y en lo que está mal, que en este caso pues sería en el super yo y en el ello y en el yo. Exactamente, y cada uno de nosotros, quiero que entiendan algo, es que nosotros vamos a, siempre nos vamos a enfocar en estas estructuras, aunque no estemos como al 100% conscientes de esto. No es como que usted está pensando en, este es el diablito, este es el angelito. No, simplemente nosotros vamos a comportarnos de esta manera. No porque no lo podamos controlar, sino porque sencillamente no lo hacemos porque no estamos conscientes de este proceso. ¿Estamos bien?
¿Alguien más antes de avanzar? Faltan un par de minutitos, pero creo que les puedo dar una diapositiva. Ok. Ahora, para ir haciendo, voy a introducir el tema y se va a quedar, y vamos a quedarnos en esta presentación. Porque ahora entonces yo les quiero plantear lo siguiente. Si usted está en esa lucha constante que hablábamos, ¿no? Acerca del entre cumplir sus necesidades, entre lo que yo quiero, lo que no quiero, quién quiero convertirme más adelante, etc. Si yo estoy en esta situación, ¿okay? Va a ocurrir algo que es conocido como conflicto. Y ese conflicto va a generar ansiedad. La ansiedad es algo muy interesante, que la ansiedad va a hacer ¿cómo puedo decir? Esa forma de ver las cosas, esa forma que usted experimenta acerca de cómo se comporta, cómo es, y sobre todo, va a enfocarse la persona entonces en esa necesidad de tranquilidad. Esta guerra constante entre el ello y el super yo resulta en ansiedad, y la ansiedad no siempre es manejada de la mejor manera. En muchas ocasiones, esta forma de lidiar con la ansiedad es conocida como los mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa son esa manera que tiene el ser humano para poder entonces cambiar y poder traer un poco de paz y tranquilidad. Solo que las vías son muy distintas a cómo se hace. Y para poder tenerlo, pero ahí sí nos vamos a quedar por acá, para poder explicarles un poco acerca de esta temática, voy a tratar de hacerlo por medio de un video. Pero nos quedamos por aquí hoy. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Todo bien? Vamos encendiendo sus cámaras. Ok. Si no hay dudas, nos vemos mañana. Recuerden, aula 102. Ahí yo voy a estar entre 2. Iniciamos a las 2:15, habíamos acordado, ¿no? Para los que por ahí llegan un poquito tarde. Lick, ¿Sí? ¿puede volver a mandar la lista de asistencia, por favor? Ay, ves, perdón. No se las había mandado. Ahorita se las mando. Ah, Gracias por recordar. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Lick Adelante. Leti. dijo algo al inicio de clases, es que yo entré tarde. ¿Perdón? Que si dijo algo antes de clases, es que yo entré tarde. Y como la pasaba Les hice el recordatorio también para que hagan el cambio, para que puedan terminar el foro número 2. También se habilitó hasta el día 5, que es viernes, para que ustedes también puedan trabajar. Y de ahí nos vemos mañana para dar la revisión de su examen. ¿Estamos? Bueno, si no hay más, entonces nos vemos mañana. Los que no puedan llegar a la universidad, pues nos vemos el día jueves en horario. Gracias, que tengan buen día.